Nos vamos con los ganadores y perdedores de la sesión. Nos acompañan Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, y Alfredo Huerta, director de estrategia de AddValue, asesores independientes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes, Juan Francisco. Buenas tardes, Susana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alfredo. Pues Juan Francisco, bajo una perspectiva más global, ¿cuál ha sido el comportamiento del índice dólar durante los últimos meses y qué tanto ha influido la debilidad propia del dólar en la apreciación del peso? Sí, Susana, como bien lo comentas, pues hay factores internos que ya se han comentado suficientemente, como son el Tratado de Libre Comercio y las elecciones en México, y eso evidentemente ha generado ciertas expectativas sobre lo que va a pasar con el peso dólar. Pero además, como bien lo comentas, durante los últimos ya casi 13, 14 meses el dólar ha presentado una fuerte caída. Recordemos que en enero del 2017 el dólar index cotizaba a eso de $104 el índice, y actualmente se encuentra estancado alrededor de entre los 90 y los 88 dólares. Esto representa una caída del 15%, es decir, una depreciación del dólar frente a sus principales pares, en donde en ese mismo tiempo el euro y la libra principalmente han recuperado terreno y acumulan ganancias aproximadamente del 20%. En ese sentido, pues esta depreciación del 20% del dólar index nos dice mucho de por qué el peso dólar ha logrado apreciarse desde niveles de 22 hasta los niveles actuales que vimos durante finales de la semana pasada y principios de esta, de 18 pesos. En ese sentido, el peso se estaría apreciando más o menos un 18% desde los 22 hasta los 18, y el dólar index depreciándose aproximadamente un 15% desde niveles de $104 hasta los 88.25 que vimos de mínimos en enero. En ese sentido, pues podemos ver prácticamente que esta apreciación que ha tenido el peso durante los últimos meses y recientemente, pues se debe más a lo que le ha venido pasando al dólar index y tal vez no tanto a los factores internos que ya antes comentamos. En ese sentido, pues nosotros en la parte técnica estamos viendo no solamente que en la gráfica que les acabamos de mostrar, pues que el dólar index está presentando caídas importantes durante los últimos meses, pero que sigue intacta la inercia alcista que ha venido presentando desde que estaba en $70. Otro aspecto importante es que el dólar index presenta niveles interesantes, y esto porque los $88, que es donde ha cotizado últimamente de mínimo, representan los niveles en los que se encontraba el dólar index cuando el mercado colapsó en el 2009, hablando específicamente de marzo del 2009, cuando el Dow llegó a estar por debajo de los 7,000 puntos, y actualmente con los máximos que vimos en enero de 26,000 unidades para el Dow, el índice dólar volvió a tocar estos mismos $88. Es decir, parecería que no hubo ningún cambio en el dólar index respecto a las bolsas, cuando estas fluctuaron desde los 6,000 hasta los 26,000 puntos, si tomamos el tema del índice dólar y del Dow. Finalizando, yo te diría el comentario que vemos que toda esta apreciación del peso frente al dólar en los últimos meses obedece a esta depreciación del dólar y no tanto a una fortaleza interna, y que recientemente pues pensamos que todavía los factores que pueden seguir afectando al tipo de cambio no solamente serán internos, sino lo que termine sucediendo con el dólar index, que bajo nuestra perspectiva podría iniciar desde estos niveles un repunte hacia los próximos meses, con objetivos no solamente cercanos a los $100 que ya vimos recientemente, sino inclusive a un rango objetivo entre los 110 y los $115 que podríamos estar viendo los próximos 2 años. Bien, pues Alfredo, hemos visto un tipo de cambio peso dólar con varios días de apreciación. Sin embargo, pues el día de hoy hemos visto un rebote técnico al alza. ¿Qué significa para ti este movimiento? Y podría ser el inicio de una pues reacción más de alza con mayor velocidad. Claro que sí, Susana. Bueno, efectivamente en los últimos días habíamos visto movimientos de apreciación en donde evidentemente, y como comentó Juan Francisco, uno de los puntos relevantes quizá era la estabilidad que venía y viene de alguna manera todavía presentando el índice dólar frente a la canasta de divisas. Pero adicional a esto tenemos también el repunte, como ya también comentabas, de los precios del petróleo, que de alguna manera pues tienen incidencia hacia nuestra economía. Precios que han subido poco más del 10-11% en lo que va del año, y que ha generado desde luego señales importantes, por lo menos en términos para la economía mexicana. Desde el punto de vista extrabursátil, comentamos básicamente, pues bueno, el Tratado de Libre Comercio, la posibilidad de alcanzar un acuerdo preliminar que quizá no sea tan favorable para México, pero que de alguna manera dé estabilidad. Y por el otro lado veíamos que todavía, a pesar de la cercanía ya
hacia julio, que son las elecciones, pues el tipo de cambio mantenía una señal de mucha estabilidad. Pero hoy, justamente con este movimiento del índice de dólar inicial, creemos que pudiera ser la antesala a un movimiento en donde sabemos que en años electorales y especialmente entre abril y junio, el tipo de cambio tiende a depreciarse alrededor del 10% respecto a los niveles más bajos alcanzados en el año. Si hoy definimos ese nivel cercano a los 17.90 que llegó a tocar, pues vemos claramente niveles poco más de 19 pesos, al menos dentro de una conformación previa justamente al tema electoral. Pero el índice dólar también estará imprimiendo ahí alguna señal de volatilidad si es que llega a superar, como bien comentaba Juan Francisco, pues niveles técnicos cercanos a los 91 puntos. Así que creemos que ya el tipo de cambio está haciendo fondo y que posiblemente bajo formaciones técnicas puede empezar un rebote al alza, quizá de manera pues más consistente. Bien, pues Juan Francisco, durante las últimas 2 semanas también el índice accionario en México y Estados Unidos ha experimentado un fuerte repunte, descontando parte de las fuertes caídas registradas entre enero y marzo. En el caso particular del Dow Jones, hace unas semanas nos comentabas de una resistencia para el índice en los 25,000 puntos. Con base en tu análisis técnico, ¿crees que sea el momento de participar en el mercado accionario o que el alza reciente se trata solamente de un rebote? Sí, Susana, como bien comentas, estamos considerando una resistencia muy importante para el índice Dow alrededor de los 25,000 puntos, en un rango entre 24,700 y 25,000 puntos. De hecho, ese rango es el que vino a tocar esta semana y donde estaría hasta el momento deteniendo el avance. Vemos también que ha rebotado a sus medias de 50 a 200 días y actualmente alcanzó la de 100 días, eso en días anteriores, y ahí es donde justamente ha detenido su avance nuevamente. Pensamos en ese sentido que pues el movimiento que han tenido las bolsas de alza durante las últimas 2 o 3 semanas obedece únicamente a un rebote técnico. Pensamos que el índice está trabajando un periodo de distribución. Esto querrá decir que está probando un techo importante luego de los 26,600 puntos que vimos en enero para el índice Dow, y que en tanto se mantenga por debajo de esas 26,000 unidades, pues pensamos que la inercia del movimiento alcista que ha venido presentando no solo desde 2016, sino desde el 2009, podría haber llegado a culminar. En ese sentido, pues de corto plazo vemos esos 25,000 puntos de resistencia, los 26 como la más importante, pero hasta el momento ni siquiera ha podido superar la de 25, lo que nos hace pensar que podría estar justamente generando techos cada vez más bajos, un rasgo característico de estos procesos de distribución y de los llamados techos. Por el momento, también reconocer que en tanto se mantenga por arriba de su media de 200 días, que se encuentra muy cerca de los 23,500 puntos, todavía hay probabilidades de que el movimiento alcista pueda continuar extendiéndose, pero en caso de perder dicho nivel de 23,500 o bien los 24,000 como soporte, podría llevarnos a mayores caídas, en cuyo caso hemos comentado esperamos un primer objetivo en las 22,000 unidades. En ese sentido, pues pensamos que no es momento para participar en el mercado accionario. Si bien ha habido repuntes interesantes o importantes las últimas 3 semanas, pensamos que estos repuntes o esta alza es estrictamente para poder vender el mercado y salir de este. Bien, pues finalmente, Alfredo, ¿cuál sería el escenario que ves para el tipo de cambio y para la tasa de interés de Banxico con base al desarrollo del Telecán y también de la elección presidencial para el cierre estimado de 2018? Claro que sí, Susana. Bueno, yo creo que es importante. Son 2 eventos relevantes los que hoy tenemos, que tienen influencia desde luego en el desarrollo de la economía, tienen desarrollo también desde luego en la parte de inversiones, en el nivel de confianza tanto de la sociedad como de los mismos inversionistas. Hemos hecho este cuadro de escenarios en donde marcamos como primer punto, y por la cercanía que seguramente será antes de las elecciones, la decisión del Tratado de Libre Comercio. Si se mantiene el TLC como todo hace factible, le asignamos un 75% de probabilidad, pues quizá los movimientos de tipo de cambio ya bajo este escenario, pues pudieran retornar ligeramente abajo de los 18, pero yo creo que ya el nivel de apreciación está en gran medida descontado. ¿Qué pasa si se cancelara o se extendiera y no llegara a un acuerdo? Pues un 25% de este escenario, y sin lugar a duda vendría un rebote importante del tipo de cambio a 19.40.
Basado en estos temas de las elecciones, del TLC, pasamos ahora al tema de las elecciones. Si se mantiene el TLC y gana el partido de izquierda, el partido de Morena con Andrés Manuel, pues evidentemente veríamos una presión del tipo de cambio a niveles superiores a los 20 pesos. Si llegara a perder y se mantiene el TLC, quizá vendría un periodo de mayor estabilidad y confianza, manteniéndose en estos 19.90, 17.70, pero evidentemente con posibilidades de revaluaciones hacia el valor teórico, que hoy está alrededor de 16.50 del tipo de cambio. Si se cancelara el TLC y ganara Andrés Manuel, sin lugar a dudas veríamos niveles hasta 23 pesos en el tipo de cambio, y si llegara a perder Andrés Manuel, seguramente los 18.30, que es donde andamos rondando, pues pudieran ser quizá niveles donde tratara de estabilizarse, esto independientemente de la presión que podría estar generando el índice dólar. En las tasas de interés, pues evidentemente traemos, y como ya lo comentaste, una presión indirecta de la Fed, que el día de hoy se vio claramente ya donde otra vez la curva de bonos del Tesoro se presionaron de manera importante, y en esa antesala quizá las bajas en tasas serían muy limitadas, quizá ante la euforia de que no ganara Andrés Manuel y el riesgo de un cambio de modelo económico, pero en caso de no ser así, indudablemente la presión de alza seguiría 7.75, 8 o hasta 8.25, dependiendo de las condiciones que se tuvieran en ese momento. Bien, pues muchas gracias por el análisis de hoy, Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, y Alfredo Huerta, director de estrategia de AddValue. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.